muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que usted vea este video. ¿Qué es la sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria la podemos definir según como está establecido directamente en el Código Civil, al menos en el estado de Coahuila, como la consagración dentro de una misma ley o una disposición jurídica en la cual una o un grupo inclusive de personas solicitan ante la autoridad competente la repartición de ciertos bienes que una persona no haya dejado en testamento o se dé en alguno de los supuestos establecidos por el mismo código. Esto quiere decir que tú o algún familiar o alguien que se crea heredero puede solicitar directamente ante el juez, en este caso una solicitud para que se pueda de forma alícuota la repartición de los bienes que haya dejado la persona o que no haya dejado la persona. En testamentaria es importante que tú tengas la capacidad para heredar, es decir, no cualquier persona puede acudir ante el juez para poder solicitar la repartición de ciertos bienes. Esto lo especificaré un poco más en un video siguiente para que ustedes puedan saber quiénes pueden solicitar la sucesión testamentaria. El día de hoy hablaré sobre los supuestos para, en este caso, poder solicitar o poder manifestar o poder promover la sucesión testamentaria. Nos vamos con el supuesto número 1. En el primer supuesto establece la ley, o al menos el Código Civil de Coahuila establece que cuando no existe testamento. Ese es el número 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en términos sencillos o en términos prácticos, fines en los cuales puede entender cualquier persona que esté viendo este video, es simplemente cuando no se realiza un testamento. En este momento o en esta época, inclusive siempre, pero creo que hay ciertas personas que se pueden exonerar un poco en ese sentido, en las cuales piensan que nunca les va a pasar nada. Y es bien sabido que inclusive la Coordinación Nacional en este caso de notarios, ellos nos dicen que aunque no tengas un bien, tú puedes hacer un testamento, y es correcto. Lamentablemente la previsión a un desastre futuro, al menos en lo mexicano, no existe, y por lo tanto cuando no hay testamento, aquí en este supuesto es cuando se abre la sucesión testamentaria, es decir, nunca dejó testamento. En el supuesto número 2 establece que cuando el testamento que se haya dejado sea nulo o no tenga validez. Un ejemplo muy sencillo o términos prácticos, en forma sucinta les puedo decir tal vez que es cuando no sé, haces un testamento público cerrado, lo conservas tú, llegan y te lo maltratan o te lo pierden o simplemente queda maltratado. No hay que ponerle más, simplemente queda maltratado. Bueno, pues ese testamento ya no tiene validez porque pues, se pudo haber modificado. Entonces, por eso es importante que mejor lo resguarden en el Archivo Nacional de Testamentos para que pues, evidentemente puedan estar en buen estado siempre. El tercer supuesto establece que el testador nunca dejó en testamento todos sus bienes. Se los explico. Prácticamente me da inclusive un poco de risa porque, al menos en mi experiencia, no es que me haya pasado a mí, pero llegué a saber de un caso en el cual, pues la esposa del señor, bueno, en este caso la viuda, había descubierto que su hoy finado, en ese momento finado esposo, tenía un bien o tenía varios bienes que no había dejado en testamento. Ella a lo mejor pensó que se le había pasado, que el señor a lo mejor y no había hecho testamento, o no lo había hecho conforme a tiempo, forma, lugar, simplemente no se lo habían hecho, ¿vale? Y bueno, la señora tenía un mundo de ideas, pero la que nunca pensó fue la siguiente. Al acudir directamente al registro, en este caso civil, y posteriormente al notario donde había hecho el señor el testamento, pues el notario tiene secreto, por lo tanto, secreto profesional, por lo tanto él no debe decir los bienes que está repartiendo. Al momento que concurre con el notario, primero, concurrió en este caso al registro civil, se dio cuenta que el señor estaba no casado, pero que tenía hijos registrados a su mismo nombre. Entonces, ambos, es decir, la concubina y la viuda, estaban buscando la repartición de ciertos bienes que no estaban en herencia.
Los que tenía la viuda de bienes los estaba reclamando la concubina con un hijo. Y los que tenía la viuda, o que descubrió la viuda que tenía y no los había dejado a su nombre, a nombre de sus hijos, pues las dos se dan cuenta al momento de solicitar la sucesión testamentaria que el señor sí había dejado testamento, pero le había dejado testamento, o más bien bienes a ciertas personas. Una de ellas era la parte que reclamaba la viuda, los había dejado para la concubina, y los que estaba reclamando la concubina se los había dejado a la esposa. Entonces, en ese momento, las dos señoras descubrieron que el señor siempre había llevado una doble vida. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las personas pueden hacer 2 testamentos, 3 testamentos de los bienes. Hay testamentos simplificados, en los cuales de ciertos bienes se los puede dejar a cierta persona que bueno, pues sea tu voluntad. Entonces, en ese supuesto, el señor había dejado pues todos los bienes bien repartidos, pero no en un solo testamento, sino los dejó en 2 testamentos. Y aquí, insisto, se descubrió no solamente que el señor había tenido muchos bienes, sino que había tenido siempre una doble vida. Me da un poco de risa porque imagínense qué vergüenza, al menos para las dos señoras, descubrir que esos bienes que tanto peleabas, que descubriste que tenían en herencia, pues nunca habían sido tuyos, porque pues, el señor ya los había repartido a su concubino, o a su esposa en ese momento. Entonces, en este momento, esa es la que establece el Código Civil también. En el cuarto supuesto establecemos principalmente que es cuando no se cumple una condición impuesta por el testador. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que realiza el testamento. Esto sí llega a ocurrir, y es importante para aquellos que van a heredar que el notario les diga, ¿sabes qué? Pues te dejaron tal cosa, tal bien, pero también te dejaron una condición. La que más es recurrente es, primero se tiene que, no sé, titular de alguna carrera. Si no se titula de alguna carrera, la que sea, ya no importa cuál, pero se tiene que titular. Si no se titula, no se va a cumplir la condición que estoy yo manifestando, y por lo tanto los bienes no se le van a dar. En el quinto supuesto establece que es cuando el heredero, es decir, aquel que va a recibir el usufructo de los bienes, muere, repudia la herencia o es incapaz para heredar. Aquí se puede dar el supuesto de la sustitución legítima, es decir, un descendiente puede ocupar el lugar del ascendiente, en este caso por alguna muerte. En el repudio de herencia inclusive también. Bueno, pues este es el supuesto número 5 para que no puedan, o más bien para que se pueda solicitar la sucesión legítima. De mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden comentar abajo en la cajita de comentarios. Hasta la próxima.